Otro mensaje del cual hablamos fue un cambio radical. Y hablamos precisamente de Juan 4, 1 al 26. Y ahí hablábamos de hacer cambios rotundos en nuestra vida. Luego hablamos en Primero de Crónicas 14 que hemos sido escogidos con un propósito. Y hablábamos, amados hermanos, de que realmente necesitamos consultar a Dios para hacer las cosas. Muchas veces queremos afrontar situaciones de acuerdo a nuestra experiencia, pero Dios espera que le consultemos. Luego vimos la predica orden divina, basado en la vida del profeta Jonás. Y hace 8 días estábamos viendo el valor de dar buen testimonio y mirábamos al profeta Daniel. Hoy nuevamente volveremos a predicar sobre Juan 4. Juan 4. El sermón pasado de Juan 4 lo mirábamos desde la perspectiva de la mujer samaritana. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva del Señor Jesús. El mensaje de hoy se titula Seamos intencionales. Seamos intencionales. Es algo hermoso cuando logramos entender que nuestro Señor Jesús, todo lo que ha hecho lo ha hecho por amor, pero ha sido totalmente intencional. Totalmente intencional. Ser intencional significa hacer algo con propósito, deliberadamente o voluntariamente. Ser intencional con la vida significa pensar en el futuro y tomar decisiones basadas en valores y creencias. Se trata de buscar el equilibrio entre el propósito y la acción para alcanzar las metas. Ser intencional con las metas es establecer metas claras y alcanzables, ayudar a tener más enfoque y dirección. Permite invertir el tiempo y la energía en las prioridades más importantes. Nos evita perder el tiempo. Ser intencional con las acciones es trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente y estar consciente de la misión. Significa perseguir, buscar, llamar, insistir, conquistar. La invitación de hoy es que seamos intencionales. No puedo avanzar si no soy intencional. Platicaba ayer con mi hermano Edgar. Él es apasionado al básquetbol y dice que aquí hay un entrenador de Venezuela que en Venezuela tiene mucha fama y tiene mucho renombre, pero está aquí en México. Él anhela, él tiene un sueño. Él quiere llegar a la zona de la frontera entre México y Estados Unidos. Ese es su anhelo. Ahí hay se me va la palabra. Hay clubes tanto de aquel lado como de ese lado y se realizan torneos. Él quiere llegar ahí. Él quiere llegar ahí. Pero él dice, yo observo que aquí en México no tienen visión de lo que es trabajar con algo estructurado.
Juegan al drible y al enceste. No tienen escuela. En la capital de Venezuela, dice, nada más en la ciudad, en la capital, hay más de 300 clubes de básquetbol. Y yo veo que acá no, es diferente. Allá dice, es intencional, por eso estoy sacando a colación lo que estoy comentando. Dice, allá se es intencional. Y yo veo que acá no. Y una de las cosas que he aprendido en estos 36 años de cristiano es que si hay algo que yo debo de practicar es el ser intencional. Las personas van a creer en Cristo cuando ustedes y yo vayamos intencionalmente a predicarles. Mi vida va a ser consagrada cuando yo intencionalmente busque todos los días al Señor en oración y en estudio de su palabra. No te va a caer del cielo las cosas. Dios se espera de nosotros responsabilidad. Levánteme su mano los que leyeron Biblia en esta semana, por favor. La pregunta es, ¿y el resto? ¿Por qué no? Pero si yo les pregunto, levántenme la mano todos los que comieron en la semana, físicamente, levanten la mano, pues todos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué le damos más prioridad a lo material que a lo espiritual? Si cuando muramos vamos a entrar a la eternidad espiritual. Entonces yo necesito aprender que debo de ser intencional. ¿De qué te sirve sacar dieces en la escuela si vas a estar reprobando con Dios? ¡Ojo! Ya sea primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, ¿de qué te sirve sacar dieces si vas a estar reprobado con Dios? Vayamos pensando. Abra su Biblia en Juan 4. Juan 4, versículos 1 al 6. Si nos proyecta, hermano Iván, por favor, gracias. Ahí está. Dice así, 1 al 6. Yo dije, ya juntó los números, puso 16. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea. ¿Dónde está Judea? Chun mapa en el sur. Y se fue otra vez a Galilea, mapa mental en el norte. ¿Ok? ¿Seguimos? Y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora. ¿A qué hora es la hora sexta? A las 12 del mediodía. ¿Sí? Seamos intencionales, número uno, en trasladarnos a donde está el perdido. Si Jesús estaba en el sur, en la zona de Judea, se estaban bautizando, eso quiere decir que estaba en el sur y estaba en el río Jordán, ¿cuántos kilómetros caminó hasta Sicar? ¿Se ha puesto a pensar? Familia González,
Cuando se van a visitar a su sobrino o hermana, ¿cómo se llama el poblado? Iztapa. Googleé 48 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. ¿A dónde me lleva? A Iztapa. ¿Qué les parecería que le dijera, vámonos a Iztapa acá, pero caminando? Imagínense subiendo el cerro ahí. ¿A qué horas vamos a llegar? Puro cerro. Cuán importante es entender que yo tengo un ejemplo a seguir que se llama Jesucristo, que Él fue intencionalmente, caminó de 48 a 57 kilómetros para ir a esa comunidad, porque tenía que hablar con una persona. Evitó problemas con los fariseos, porque dice el versículo, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, se salió de Judea. Evitó problemas, pero se encaminó intencionalmente por la vida de una persona. Su objetivo era, en ese momento, Sicar, y se encaminó a Sicar. Y déjame decirte que muchas veces Dios pone en tu corazón personas. Y platicaba en esa semana con mi esposa y le decía, hay momentos en que Dios no te va a aceptar que ores. ¿Por qué les digo esto? Pasó con Moisés. Estaba a la orilla del mar. ¿Y qué se puso a hacer Moisés? Se puso a orar. Y Dios le dijo, ¿por qué oras? No era un momento de oración, era un momento de actuar. Y Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y abre el mar. Y amado hermano, yo quiero decirte una cosa, que hay momentos en que Dios no va a aceptar que oremos. Lo que Dios quiere es que actuemos. Y el ejemplo es que Jesús no está orando. Ahora Jesús está caminando, Jesús está actuando y se está trasladando para ir a ver a una persona. Jesucristo se obliga a sí mismo a caminar a Sicar en un día determinado para llegar a una hora determinada, en una hora correcta. ¿A qué hora salían las jóvenes por el agua? Temprano. Y por la tardecita, cuando ya el sol ya no pegaba tan duro. Pero ¿por qué esta mujer sale a mediodía? Tú y yo tenemos que ser intencionales. No importa la distancia, no importa las inclemencias del tiempo. Yo no sé en aquel entonces cuánto calor hacía, pero hoy en día es muy fuerte el calor en esa zona porque son zonas semidesérticas. 37, 40 grados de calor. No importa la condición física, porque dice la escritura que Cristo llegó cansado, se sentó. Aprendemos entonces que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestros propios obstáculos. Jesucristo no andaba en un burro MW, él caminaba, ¿sí? No andaba en un camello Hilux Toyota, él andaba caminando y era difícil, muy difícil, porque posiblemente
Al estar investigando, Jesucristo caminó 2 días y medio. Ojo, 2 días y medio. Y a veces nosotros no queremos caminar, no queremos trasladarnos. Por eso es importante que entendamos que debemos de ser intencionales. ¿Por qué? Porque el ejemplo para mí es Jesucristo, pues son los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi ejemplo me enseña con sus hechos que Él fue intencional. Desafío, seamos intencionales y vayamos a donde Dios nos envía. No, hombre, es que el Señor me mandó a Patria Nueva. Si entro, ya no salgo. Ve, si Dios te envía. Me voy a confesar. A mí no me gusta andar viajando. Y con Lid, ¿qué creen que pasó? Y yo le decía a mi esposa, viajar. Y yo le decía al Señor, ¿me quieres ahí? Como tratándome de chispar. ¿Me quieres ahí? Y al ratito, ring, el teléfono. Hermano, ¿está usted preparado porque vamos a viajar? Sí, Señor, ¿me quieres ahí? Ahí vamos a estar. Y a veces le buscamos para evitar ese mandato que Dios te dijo, ve y haz esto. Pero Cristo nos ha dado un ejemplo extraordinario donde muestra toda la intencionalidad. Fíjate lo que dice ese versículo 4. Lee conmigo, por favor, versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 4. Ya está en pantalla y dice, y le era necesario. ¿Sabes qué aprendí? Que cuando Dios pone en tu corazón a una persona, para ti se te hace necesario. Es muy desafiante nuestro Dios entonces. Tenemos que aprender a ser intencional. Punto número 2. Seamos intencionales en establecer un diálogo. Y ahí está el Señor, háblale. Pero tiene cara de malo, Señor. Háblale. Le regalo mejor un folleto. Y el Señor dice, háblale. Ni me va a pelar. Versículos 7 al 9, Iván. Vamos a leerlo. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿fue intencional en establecer un diálogo? Sí. Dame de beber. Y empieza un diálogo. Versículo 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces déjeme decirle que había un problema y en una predicación se los dije. Eran personas mezcladas, gentiles, judeo-gentiles. Y el judío tenía un prejuicio racial.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prejuicios tienes tú? ¿Qué prejuicios tengo yo? ¿Qué prejuicios tenemos nosotros? ¿Le hablas a una persona que ande bajo los efectos del alcohol? Y tú dices, ay, un borrachito, anda bolo. O ves a una mujer sexo servidora y tú dices, uff. Porque si tú estás actuando así, tú tienes prejuicios. ¿Se me entiende? La mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Qué estás sacando a relucir? ¿Cómo te atreviste a hablarme? Pero Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer dice, ¿cómo te atreves a hablarme? Tú eres judío de primera, yo soy samaritana de segunda. Entonces la mujer también tiene prejuicios de sí misma. Y yo debo de ser, amado hermano, intencional en vencer los prejuicios. Yo debo de tomar iniciativa para establecer un diálogo. Debemos perder o hacer a un lado todo temor, toda timidez, toda inseguridad y hablar. No, es que él es doctor. ¿Qué le voy a decir? Pues él sabrá medicina, pero de Cristo quién sabe que sepa. Por algo está perdido. Es importante que rompa usted con todo aquello que lo limita. Hable de Cristo. Cristo rompió la barrera de género y Cristo venció la barrera racial. Vuelvo a preguntarte. Ahora ya no es tu prejuicio. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál es tu temor que te impide establecer un diálogo? ¿Cuál es tu temor? Platicaba con mi hermano Ervin, el que en ocasiones ha venido. Me decía, yo le decía, papá fue bien duro conmigo. Me dice, conmigo no. Pues no, pues no, tu condición es diferente. Le digo, pero conmigo fue bien duro. Háblale a fulano de tal, ay papá, pero ¡paz! Una patada. Que le hable, le digo. Ya tenía que ir a hablar. Y yo le decía a él, yo aprendí con él muchas cosas por la espalda y las tuve que hacer. Y me dijo algo que me quedó grabado, mi hermano. Dice, pero si Dios, perdón, si papá no te hubiera tratado así, tú no soportarías hoy en día el ministerio. Y yo me quedé, dije yo, wow, yo no había entendido esa parte. Reflexioné, digo, es cierto, es cierto, porque provocó un cuero como de este grueso y se me resbala todo. Yo digo, Señor, gracias, gracias por eso. ¿Por qué lo sacamos a colación? Porque en cierta manera me impulsó a vencer mis temores. Me obligó a vencer mis temores.
Y hoy agradezco a Dios por ello. ¿Cuáles son tus temores? Si Dios te dice, háblale al que está ahí, tu compañero de clases, y tú dices, ¿se va a burlar de mí? ¿Se burlaron del Señor Jesús? Claro que va a haber gente que se va a burlar de ti. Vence tus temores. El Señor Jesús dijo, ay, ¿qué van a decir? ¿Por qué le estoy hablando a una mujer gentil y a la vez judía? Y sobre todo mujer, a mediodía, cuando no deben de salir. Eso quiere decir que es una mala reputación que tiene esa persona. Entre 6 y 7 de la mañana era la hora para ir por el agua. Entre 5 y 6 de la tarde era la otra hora para ir por el agua en aquella época. Que hacía a mediodía? Decídete hablar. Decídete hablar. Y si tú dices, pastor, es que sí me tiembla mi cuerpecito, me da temor. En Hechos, capítulo 4, versículo 29, si lo puedes poner, Hechos 4, 29, debemos de tomar nosotros esto como una oración que dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué dice? Hablen tu palabra. ¿Qué es denuedo? Valor y seguridad. ¿Te hace falta valor? Pídelo a Dios. ¿Te hace falta seguridad? Pídelo a Dios. Pero sé intencional y empieza a hablar. Sé intencional y establece un diálogo. En LEAD se nos enseña a hacer eso. Los que han estado en LEAD se les enseñó a que deben de establecer un diálogo. Usted debe de provocarlo, no esperar que se formule una oportunidad. Usted tiene que provocar la oportunidad. Provóquela. Usted provoque esa oportunidad. Sea intencional. Nuestro desafío es que seamos intencionales y hablemos con la persona a la cual Dios te ha puesto para que le hables. Pero sea intencional. Número 3. Seamos intencionales en predicarles a Cristo, versículos 10 al 23, al 27. Él empieza el diálogo. ¿Cuál es su tema? El agua. El agua. Dame de beber. Pero él hace una transición. Aquí es donde muchos tienen el problema. ¿Cómo paso de una plática común y la convierto en plática espiritual? Lo que le ayuda es lo que se ha leído en la Biblia. Si usted no lee Biblia, híjole, tiene pocos recursos. Pero si usted ha leído la Biblia y toda la Biblia, yo espero que cuando lleguemos a diciembre, todos hayan leído la Biblia completa. Y tendrá recursos. Un taxista, ya lo comenté en una ocasión, me subo al taxi y empezó a platicar el señor que él trabajaba no sé en dónde, que se tuvo que aprender de memoria todas las leyes de tránsito. Y le digo, entonces voy seguro con usted porque conoce las reglas de tránsito. Sí, me dice, claro que va seguro. ¿Conoce usted muy bien entonces lo que es reglas viales? Sí, claro que sí. Oiga, ¿y si nos chocamos? ¿Conoce usted las reglas para ir al cielo? Y se queda, no, pues ahí le voy a fallar. Entonces le voy a enseñar la primera. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. De una plática común a una plática espiritual. Convierta las pláticas comunes. Y aquí tenemos el ejemplo con nuestro Señor Jesús,
una plática de agua, la convierte en una plática espiritual. Predíqueles, empiece cambiando el tema. Ay, qué barbaridad, ¿cómo han subido las cosas? ¿No le han dicho así? ¡Qué caro está! Y usted le puede decir, sí, pues, pero ya estaba escrito en la Biblia que todas las cosas se iban a subir de precio, que con el sueldo de todo un día se iba a comprar un plato de comida. ¿Listo? ¿Listo? ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde estamos ya? ¿Qué día es hoy? ¿Febrero qué? Febrero 23. ¿Cómo ha avanzado el tiempo? Pues dice la Biblia que en los últimos tiempos el Señor lo iba a aligerar. ¿Se da usted cuenta? ¿Sirve leer la Biblia? Claro y mucho, porque usted tiene material para poder lograr que esas conversaciones comunes se conviertan en conversaciones espirituales. Cristo cambió el tema del agua común a agua espiritual. Versículo 10, ¿cómo dice el versículo 10? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Qué dice? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cambió el tema? Sí. ¿Fue intencional? Claro que fue muy intencional. Y es lo que tú y yo necesitamos. Tenemos que ser completamente intencionales. Versículo 13 y 14. Dice el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí nace algo que tú y yo debe ser una meta, un propósito cuando estemos compartiendo a Cristo. ¿Cuál? El interés. Provocar hambre espiritual, provocar interés espiritual. ¿Qué dice el 15? Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Le provocó interés, le provocó curiosidad, le provocó hambre espiritual. Por eso le decimos, comparte tu testimonio en 2, 3 minutos, porque la intención es despertarle el hambre a la gente, despertar esa hambre. Y Jesucristo, como el maestro que Él es, nos está dando una cátedra de cómo evangelizar. Pero todo empieza en que debemos de ser intencionales. Debo de ser intencional. Debo de provocar intencionalmente que la gente tenga interés. ¿Sabes por qué muchas veces fallamos en el evangelismo? Porque esto no lo ponemos como meta o como propósito. Pero uno de nuestros propósitos debe de ser este: despertar el interés en la gente, despertar ese interés en Cristo Jesús. Debemos lograr que la gente reconozca a Jesucristo. Versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Dice así, y le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Y la pregunta es, ¿y dónde quedó el tema del agua? ¿Ya se dio cuenta? ¿Dónde quedó el tema del agua? Cuando la mujer dice, ah, caray,
No, tú eres profeta. Y el tema del agua ya se quitó, ya pasó a tercer punto o una plática secundaria. Ahora la mujer se da cuenta que tiene delante a un profeta, a un predicador, a alguien que le está hablando de los principios de Dios. Pero ¿qué pasa después? Versículo 25 y 26. Versículo 25. Lea conmigo, por favor. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tu meta y mi meta es presentar a Jesucristo como el Mesías. Tu meta y mi meta es que la gente crea en el Mesías, acepte el Mesías. No hay otra declaración del Señor Jesús como esta, donde Él diga, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Los fariseos le mandaron a preguntar, ¿eres tú el que debería de venir? Y no les contestó. Cuando los discípulos de Juan llegaron, mandados por Juan, y le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Pues no les contestó abiertamente, pero les dijo, los ciegos ven, los cojos andan. Vayan y háganselo saber a Juan. Pero delante de esa mujer, él dijo, yo soy el Mesías. Solo tú y yo debemos presentar al Mesías, no a la iglesia, no a la denominación, es al Mesías, el Salvador. Nuestro desafío es ser intencional en presentar a Cristo. Y por último, seamos intencionales en compartir con otros la gracia de Dios. Versículo 28. Juan 28. ¿Lo tiene? Amén. Bueno. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Qué dice? ¿No será este el Cristo? Te puedes regresar al versículo 28, gracias. Porque aquí hay algo que tú y yo tenemos que aprender. A mí me lo enseñó uno de los pastores y creo que todos debemos de aprender esto. Entonces la mujer, ¿qué dice? Dejó su cántaro. Muchas veces Dios viene y te pone a una persona delante de ti y lo omites. Lo omites porque estás ocupada, ocupado. Es que no le hablé porque estaba yo haciendo esto o aquello. Pero la mujer samaritana, ¿qué dice? Dejó su cántaro. ¿A qué había ido al pozo de Jacob? A traer agua. Eso quiere decir que hizo a un lado su ocupación. Y a veces ponemos pretextos. Diga conmigo, ponemos pretextos. No todos hablaron, ¿verdad? Sí, amén, han de haber dicho algunos. El trabajo, el negocio, la salud. No, 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 es que voy a cuidar a mi mamá, no puedo ir a predicar. Hay que ver quién predica. No, no, es que mi trabajo no me permite. Dice, dejó su cántaro. Un pastor ya está en la presencia del Señor,
me dijo, cuando Dios se presente a una persona para que tú le hables, deja de hacer lo que estás haciendo. No es tanto por ti, es por la persona, porque es el momento de esa persona. Es un momento crucial en que Dios ha trabajado no sé cuánto tiempo y cuando Dios te lo pone en tus manos, es el momento para ella, para él, de recibir la palabra. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue, o sea, ahora la mujer se convierte en una persona, ¿qué cosa? Intencional. El agua que recibe de Cristo empieza a fluir hacia el resto de la ciudad. Pero para que fluya a la ciudad, la mujer se convierte en una persona totalmente intencional. Yo dije, wow, hay mucho que aprender aquí. Hay mucho que aprender. Debo de ser intencional. Debemos provocar que esa gente camine para Cristo. 29 y 30. ¿Cómo dice el 30? Perdón, 29. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No serás el Cristo? 30. Entonces, ¿qué dice? Salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora la mujer samaritana dice, vengan, aquí está el Mesías. Fue totalmente intencional. Aquella señalada, porque había tenido 5 maridos, y el sexto hombre no era su marido, pero estaba viviendo rejuntadita, ¿sí? Y eso le daba mala reputación. Pero se encontró con Cristo, y Cristo la vuelve una predicadora de la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué crees que pasó? Esa mujer de mala reputación se ganó a su ciudad para Cristo. ¿Cómo? Siendo intencional. Siendo intencional. Versículo 34, Iván. Vamos a leer el versículo 34. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nosotros somos intencionales y cumplimos la voluntad de Dios, entonces sucede algo. Nos nutrimos, nos fortalecemos espiritualmente. ¿Sabes por qué muchas veces te sientes debilucho? ¿Sabes por qué muchas veces te sientes que si Satanás te sopla, te desintegras? Porque no estamos metidos en la obra de nuestro Dios, compartiendo el Evangelio de una forma intencional. Y cuando vi esta declaración del Señor Jesús, dije, wow, muchos no estamos compartiendo a Cristo. Por eso estamos debiluchos. Comparte a Cristo. Si te tiembla la voz, no importa. Comparte a Cristo. Si tienes cierta inseguridad, temor, al que le vas a hablar está al doble o al triple. Nosotros lo vemos ahí en Coita. Vamos de casa en casa. No tengo tiempo. Vengan en otro día. Y nada más y se dan la vuelta rápido. Hay temor en ellos. 39. Versículo 39 dice, lea conmigo por favor, dice,
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, si recibimos la gracia de Dios para salvación, entonces compartamos esa gracia con otros. Esa mujer lo compartió en su propia ciudad y muchos creyeron en Cristo. Todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios para salvación. Compártela, compártala. Predica al que no cree en Cristo, para que esa gente identifique al Salvador del mundo. Hay más de 4.300 religiones en el mundo y la gente se está apropiando de la religión, cuando se debe de apropiar del único y verdadero Salvador. Cuando no predicamos, condenamos a la gente al infierno. Y un día nos presentaremos delante de Dios y vamos a rendir cuentas de esas personas que se van al infierno porque tú y yo no estamos siendo intencional. ¿Cuál es nuestro desafío? Que seamos intencionales y que compartamos con otros el evangelio de la gracia de Dios. Cristo fue intencional. Caminó más de 48 a 57 kilómetros para ir a hablar con esa mujer. Fue intencional, fue estratégico, porque ese uno se ganó al pueblo. La mujer samaritana se convirtió en la hija de paz. Se convirtió en la hija de paz. Dejó lo que estaba haciendo y se fue a decirle, vengan a ver, me encontré al Mesías. Y la gente creyó. Seamos, seamos intencionales. Padre, nos ponemos en tus preciosas manos. Yo te sigo rogando por misión de vida. Te sigo suplicando, Dios, que sigas haciendo tu obra. Y una de las cosas que yo también te ruego, Dios, es que no seamos escasos, que no solamente estemos viendo a una persona, hay un mundo perdido, ciudades perdidas, estados perdidos, países perdidos, continentes perdidos. Ayúdanos a ser intencionales. Manifiéstate en nuestras vidas, dándonos valor, dándonos seguridad para hablar al perdido. Y gracias Dios, porque sé que eso es lo que quieres. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Damos el lugar a nuestro hermano Omar.